Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvaid y en este video les voy a platicar sobre esos errores que deben de evitar al momento de mezclar. Yo sé que hay muchos videos en internet, pero yo les voy a decir todavía los más esenciales, los cuales si tú evitas, te garantizo que tus producciones van a mejorar prácticamente al instante. Así que no te lo vayas a perder y quédate conmigo a lo largo de todo este video. Toda esta lista de errores que debes de evitar y alguna que otra recomendación que debes de seguir no es más que un resumen de mi curso de mezcla y masterización que está por aquí arriba a la derecha, incluso por ahí uno que otro tip extra, pero vamos a hacerlo de forma resumida para que puedas ver prácticamente en qué estás fallando y qué puedes mejorar. El primer error, y yo creo que es uno de los más comunes, es no tomar descansos, y esto tiene un fundamento muy simple. El oído es un órgano bastante sensible y que también es muy fácil de adaptarse, y sucede por ejemplo que tal vez tus audífonos tienen una respuesta donde te dan muchos agudos. Entonces, ¿qué pasa? Primero te va a sonar muy brillante, pero después de un rato tus oídos se adaptan y tú no te das cuenta. Y puedes pensar que a lo mejor algún sonido le hace falta brillo y le vas a dar un poquito. Y al rato te volviste a adaptar, tus oídos se adaptaron y entonces tú sientes que le hace falta a lo mejor brillo a la mezcla o que la distorsión necesita todavía empujarse más. Y sin darte cuenta, estás tomando decisiones no sobre lo que estás escuchando en realidad, sino sobre lo que está pasando a través de tu oído que está fatigado, que no está ya realmente recibiendo la realidad, sino algo distorsionado. Si tú cada hora te tomas alrededor de unos 5 minutos, solamente te levantas, estiras las piernas, tus oídos se resetean y tú puedes volver a escuchar de una mejor manera lo que estás haciendo con tu mezcla y por lo tanto vas a tomar mejores decisiones. Además, no es recomendable pasar demasiadas horas mezclando un track, sino que te tomes después un descanso de 1 o 2 días y puedes incluso hasta de una semana cuando ya hayas avanzado bastante en tu mezcla para que puedas volver a tomar esos errores que tal vez estabas pasando por alto por no haber descansado. Así que tómate tus descansos, ten paciencia y te aseguro que te va a pagar. El siguiente error es no checar tu mezcla en monofónico, y esto pasa bastante seguido, que me dicen: oye Olvaid, es que en mis audífonos o en los monitores la mezcla suena genial, pero cuando lo pongo en mi celular o en la bocina de la laptop o en cualquier otro lugar suena horrible. ¿Por qué? Pues bueno, para empezar hay una frecuencia distinta, ¿no? Respuesta de frecuencia distinta en cada uno de los dispositivos, pero principalmente porque esos son dispositivos monofónicos. Esto significa que el canal izquierdo y el derecho lo están sumando a uno solo, y si no checaste el monofónico es probable que tengas problemas de cancelación de fase. Por lo tanto, de por sí es imposible que tu mezcla suene perfecto en todas partes, pero si no checas en mono, esas posibilidades todavía se reducen mucho más. Y nuestro objetivo siempre con la mezcla y la masterización es que la canción suene lo mejor posible en la mayor cantidad de dispositivos. Así que chécalo en mono. Si tienes cancelación de fase, te recomiendo que veas los videos que están por aquí arriba a la derecha de cómo solucionar los problemas de cancelación de fase, y así te vas a garantizar que en la mayoría de los dispositivos va a sonar bien. El tercer error es que no cheques tus mezclas a diferentes niveles de volumen. Esto está un poquito relacionado con el primero, que era la fatiga, pero sobre todo porque los oídos tienen una frecuencia, una respuesta que no es lineal. Eso significa que no escuchamos las frecuencias exactamente igual dependiendo del volumen. Si alguien te habla a un volumen muy bajito, tú vas a alcanzar a percibir únicamente las frecuencias que están más o menos en el rango de 1 kHz a 5 kHz. Ese rango de frecuencias nuestro oído es mucho más sensible. Por lo tanto, a niveles de bajos de volumen, esas frecuencias las vas a alcanzar a percibir muy bien, pero los graves y los agudos probablemente no. En cambio, conforme va subiendo el volumen, como que se va aplanando un poquito y tal vez tú sientas que ya tienes suficiente grave o que ya tienes suficiente agudo, cuando puede ser que no. Así que escuchar a diferentes niveles de volumen te va a ayudar a identificar muy fácilmente si a tu mezcla tal vez está un sonido que está muy fuera de lugar, no, a lo mejor un snare, un hat que está demasiado alto, que está algo muy bajo y que se pierde. Cuando escuchas a diferentes niveles de volumen, tienes mejor perspectiva, un panorama más amplio de si ese equilibrio de sonidos está en verdad bien o solamente te estaba engañando tu oído porque estabas escuchando a un nivel de volumen muy alto. Además, eso ayuda a que descansen tus oídos, porque si estás todo el tiempo con una presión sonora muy alta, no solamente disminuyes esa sensibilidad a las frecuencias, sino que también puedes llegar a dañar tu oído. Así que no solamente te recomiendo que escuches a diferentes niveles de volumen, sino que no escuches a volúmenes altos por largos periodos de tiempo porque te puedes dañar.
Probablemente el punto anterior te dejó un poquito preocupado, así que si quieres hacer una prueba rápida y ver si tu oído está bien, checa el test que está por aquí arriba a la derecha. Pero antes de hacerlo, cuando llegues al video, lee el comentario fijado para que puedas ver las consideraciones de cómo hacer ese test correctamente. Pero vamos a ver el siguiente error. El siguiente error es comprimir todo, y sobre todo comprimir todo sin saber exactamente qué es lo que estás haciendo. La compresión es uno de los procesos que cuesta más trabajo entender porque, ok, la dinámica, ¿no? ¿Y qué es la dinámica? ¿Y qué son los transitorios? Y de repente dices, ok, para estar seguro mejor comprimo todo, porque yo vi en un video que había que comprimir todo. Y esto es muy malo por diferentes razones. La primera, tu música va a empezar a sonar mucho más plana, sin vida, sin interés. Ok, puede que a veces suene algo más alta de volumen, pero eso solamente impacta durante unos cuantos segundos y después pierde toda esa sensación y te deja solamente con lo que hay en realidad, sonidos comprimidos, planos, aburridos. Lo único que debes de comprimir es donde quieres en verdad controlar la dinámica, no solamente aplicarlo como una receta. Es que yo vi que en el video decía que había que comprimir el kick, el bajo y cuál cosa. No, tienes que analizar cada una de las cosas antes de aplicar un compresor. Si no lo necesita, no lo comprimas. Si la dinámica está bien desde el principio, no lo comprimas. Eso además te va a ayudar a que el CPU que estés consumiendo sea menos, que haya menos latencia y otros problemas que salen por meterle demasiada compresión. Así que solo comprime lo que en verdad es necesario, ya sea porque tiene una dinámica muy exagerada o porque quieres aumentar incluso la dinámica. Esto también es muy similar al punto anterior y es ecualizar todo, sobre todo ecualizar todo sin saber exactamente qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, uno de los tips, y que incluso yo lo llegué a dar en algún momento cuando estaba comenzando, era ponerle un filtro paso alto a todo para cortar todas las frecuencias subgraves. Hay algunos sonidos que simplemente no tienen frecuencias subgraves o las que tienen no molestan, no es que sea algún problema en realidad para tu mezcla. Es verdad que si tienes el kick y el bajo, esos tienen que tener bastantes frecuencias graves porque de eso se trata ese sonido, pero si tu sonido no necesita de esas frecuencias graves, las puedes cortar sin ningún problema. Pero hay otros que desde origen de por sí ni siquiera tienen frecuencias ahí, pues no tiene caso meter otro ecualizador. Primero porque si metes otro ecualizador estás cambiando la fase, y sobre todo si metes un filtro paso alto, paso bajo, es todavía más agresivo, lo cual de hecho te puede ocasionar más problemas de los que estás resolviendo. Ahora, también cuando estés ecualizando, tienes que hacerlo con un objetivo en mente y no solamente seguir tablas o solamente poner valores al azar, poner presets. Tienes que hacerlo con un objetivo en mente. O sea, estás ecualizando esto, ¿por qué? ¿Quieres más brillo? ¿Quieres quitarle una resonancia? ¿Quieres resaltar esta frecuencia? ¿Quieres que este encaje mejor con otro sonido? Todo eso lo tienes que tener siempre en mente y no solamente ecualizar porque sí, sino hacerlo en contexto y con una idea muy clara. La mayoría de las veces, si el sonido ya está bien como viene del diseño del sonido, no necesitas ecualizarlo. No lo toques más. Si ya suena bien, está bien, déjalo ahí. No es necesario que lo sigas sobreprocesando sin ninguna meta clara. Otro error bastante común, y que esto pasa sobre todo por falta de paciencia, es escuchar en diferentes equipos. Como ya lo dije, de repente si tus audífonos lo escuchas bien, pero cuando llegas a un dispositivo pequeño o a unos monitores te das cuenta que tu mezcla está desequilibrada. Ahora, es imposible que tu mezcla suene bien en el 100% de los dispositivos, pero vamos a decir que tienes 10 dispositivos diferentes en tu casa. Audífonos baratos, audífonos de estudio, unas bocinas, un estéreo, un hi-fi, una laptop, una bocinita Bluetooth, lo que sea. Trata de escucharlo en la mayoría de ellos y haces ajustes a tu mezcla, de tal manera que llegues a una versión de tu mezcla que va a sonar lo mejor posible en la mayoría de los dispositivos. No persigas el sonar perfecto en todos porque nunca lo vas a lograr, pero trata de que siempre suene lo mejor posible, lo más equilibrado en la mayoría de ellos. Este error puede ser bastante fatal y eso es no tomar referencias. A veces lo que hacemos es empezar a mezclar y empezamos a mover y subimos faders y ponemos efectos y no tenemos una meta muy clara porque no hay una referencia. Y es que, de hecho en el video, en los cursos de mezcla y masterización yo decía, ok, necesitamos conseguir un balance frecuencial que sea lo más plano posible. Pero eso solamente es válido si no tienes un track de referencia, porque conviene todavía mucho más eso. Si tú tienes una canción y sabes que hay una profesional
del mismo estilo, que suena parecido a lo que tú estás haciendo, es mejor basarte en cómo suena esa canción que en una respuesta plana. ¿Por qué? Porque probablemente el estilo de esa mezcla a lo mejor enfatizó más cierta frecuencia. A lo mejor los agudos son más brillantes, a lo mejor los graves son más presentes, a lo mejor los medios son más apagados, no lo sé. Eso va a depender de cada una de las mezclas, y si tú tomas ese de referencia, copias su respuesta a la frecuencia, te vas a acercar mucho más a ese resultado profesional, y tú vas a estar también mucho más satisfecho con ese resultado que si solamente comienzas a mezclar sin una idea clara o solamente queriendo que todo suene plano, cuando a lo mejor no es lo más óptimo para el género o la canción que tú estás mezclando. El siguiente punto es algo que generó un poquito de polémica cuando lo puse en uno de los posts de YouTube, y eso fue no obsesionarse con el volumen, y en concreto con el nivel de LUFS, o el nivel de sonoridad de tu mezcla. ¿Por qué? Porque muchas de las mezclas comerciales, profesionales, entre comillas, logran niveles de volumen muy altos y decimos, es que suena claro y que suena profesional y yo quiero sonar igual, y a veces no sabemos cómo, y lo único que queremos es simplemente llevarlo a ese nivel de volumen. Solamente nos fijamos en eso, en el nivel de LUFS, y a veces incluso lográndolo no suena igual, suena más bajo, y eso es porque la sonoridad no solamente depende del volumen ni del LUFS, sino también de la percepción del sonido. Cómo están sus instrumentos, cómo fueron distribuidos en el arreglo. Eso es todavía mucho más importante que solamente el volumen en sí. Además, cuando tú quieres llegar a esos niveles altos de volumen, necesitas aplicar técnicas de compresión, de limitación, desde la mezcla, el arreglo. Todo tiene que estar muy pensado para llegar a esos niveles altos de volumen, que solamente son para competir con otros que son similares. Pero normalmente para llegar a esos niveles tienes que sacrificar muchas cosas, entre ellos dinámica, y pierdes punch, pierdes energía, pierdes claridad. Y esto es algo completamente, creo que inútil, porque normalmente cuando tú vas a un concierto o lo escuchas en un lugar en vivo, tienes tus bocinas, tú no quieres que la música de origen ya venga alta, sino que tú puedes manipular el volumen. Si te gusta la canción, le subes; si no te gusta, le bajas o le saltas. Y es que el que la canción ya venga de origen con un volumen alto artificial, simplemente estás sacrificando mucho por muy poco. Porque si la canción, por haber llegado a ese nivel de volumen, tuviste que ecualizar y cortar demasiadas frecuencias y que comprimir demasiado, puede que la calidad no sea la mejor. Por lo tanto, el volumen, el usuario lo puede cambiar en el momento que él quiera, pero la calidad de la mezcla no. Este error creo que es uno de los que tenemos que aprender a las malas, y eso es no tener copias de respaldo. Y no solamente estoy hablando de las copias de respaldo por si te llega a fallar el programa, es decir, que se crashee y el FLP quede corrupto o que ya no lo puedas volver a abrir. Si quieres saber cómo recuperarlo, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Sino porque el no tener respaldos nos puede impedir que regresemos a estados previos de nuestra mezcla. Por ejemplo, cuando yo trabajo con clientes, hago una primera versión de la mezcla, que hago yo con las referencias y con mis propias decisiones, y le mando para que lo escuchen y me den algunos comentarios de que, oye, me gustaría más esto y aquello. Y así varias veces hay diferentes revisiones, y cada una de esas revisiones hago una copia de mi archivo FLP, porque de repente pasa que después de la sexta revisión me dicen, oye, es que sabes que me gustaba más cómo estaba la copia 2 o el segundo demo que me mandaste, y si yo no hice copias de eso, pues ya ni siquiera sé los valores que tenía. Es imposible que yo regrese eso. Y también te puede pasar a ti. A lo mejor estás modificando el diseño de sonido, unos acordes, un arreglo, y de repente terminaste haciendo cosas que ya no te gustaron y quieres regresar el tiempo. Ya no puedes si no hiciste copias de respaldo. Así que crea copias de respaldo cada que vayas a hacer algún cambio importante, porque te va a permitir regresar sin ningún problema. Si ya logras terminar la canción, estás a gusto, pues ya puedes borrar esas copias si tú quieres, pero al menos durante el proceso estuviste protegido. Estamos ya llegando al final de los tips, y este es no tener un método de mezcla. Y es que cuando estamos mezclando hacemos eso, ¿no? Mover faders, mover cosas, poner efectos, bla bla bla. Y a veces lo hacemos muy al azar, sin tener un método práctico, un paso a paso, digamos que ahora sí, un instructivo de qué debo de revisar primero. No de qué tengo que hacer, sino más bien qué tengo que revisar, en qué me tengo que enfocar primero. Y es que
esto, si tú no tienes un método, ok, no significa que sea imposible que vas a hacer una buena mezcla. Sí, sí se puede. El detalle es que si no tienes un método, el que tú consigas una mezcla buena de forma consistente es más difícil. En cambio, si tú tienes un método que ya sabes, ok, primero voy a revisar niveles, luego voy a revisar ecualización, luego compresión, bla, bla, bla. El método que tú quieras, pero tener un método que repitas mezcla tras mezcla tras mezcla, eso te va a permitir que la mayoría de las veces tú puedas conseguir un nivel mínimo de calidad. Porque si no tienes un nivel o más bien un método que tú estés bien definido, a lo mejor hoy mezclo algo y me llegó a un nivel que dije estoy 90% feliz, suena 90% profesional. Mañana lo hago y me sonó a 60% y no sé ni por qué. Luego hago otra mezcla y me sonó al 20% y digo, es que no tengo ni idea. Y luego otra vez y me sonó al 100% y yo, uy, qué contento estoy. Pero no es consistente. En cambio, si tú tienes un método, casi todas las mezclas que hagas van a tener al menos un mínimo, no sé, del 80% de calidad que tú quieres conseguir. Así que eso, tener un método bien definido que a ti te sirva, que a ti te guste, tener pasos a seguir, es mucho más valioso que hacer las cosas al azar. Y si llegaste hasta acá, te voy a dar uno de los tips más valiosos. Estoy dejando lo mejor para el final. Y sin embargo, creo que es uno de los tips que menos queremos escuchar o de los que suelen ser más difíciles de implementar. Y eso es, termina tus mezclas. Como salgan, feas si quieres, horribles, pero termínalas. Termina la mayor cantidad de mezclas que puedas, porque así es esto. Es una habilidad que tienes que seguir puliendo, que tienes que seguir perfeccionando día con día. Y es como cualquier otra cosa. Si tú quieres, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta, te puede ayudar un poco ver cómo lo hacen otros. Te puede ayudar un poco ver en una revista, en un libro, leer el manual de la bicicleta. Pero nada te va a enseñar a andar en bicicleta tan bien como hacerlo. Y con la mezcla es exactamente lo mismo. A veces queremos ver 1000 tutoriales, queremos que nos digan qué plugin utilizar, qué valores poner, la técnica perfecta, y luego no lo ponemos en práctica. Si tú practicas día con día, la primera mezcla te va a salir horrible. La segunda probablemente también, las primeras 10 te van a salir muy mal. Pero después de cierto tiempo que tú sigas terminando la mezcla como salga, vas a empezar a notar cierta mejoría. ¿Por qué? Porque estás practicando. Yo te puedo garantizar que en un año, si dos productores, uno hace solamente 10 mezclas, en esas 10 mezclas tratando de perfeccionar cada una y aplicando nuevas técnicas y viendo tutoriales, pero solamente hizo 10 mezclas, y hay otro productor que hizo 100 sin ponerse a lo mejor a pensar tanto en qué técnica utilizaba y qué hacía cada cosa, estoy casi seguro que el que hizo 100 mezclas al final de ese año va a saber mejor mezclar que el que solamente hizo 10. Ahora, esto evidentemente si lo combinas es mucho mejor, porque hacer 100 mezclas, pero que además tengas idea de por qué estás haciendo cada cosa, te permite hacer lo que dije anterior. Tener un método, perfeccionar un método. Porque, después de 100 mezclas, a lo mejor vas a saber de forma empírica o intuir qué es lo que hace cada cosa y logras obtener un buen sonido, aunque no sepas ni por qué o no sepas ni cómo. Simplemente a fuerza bruta lo vas a lograr. Aquí el punto es que si practicas mucho, vas a lograr mejorar. Y si además lo haces todavía con esa calidad de saber qué estás haciendo en cada uno de los pasos, porque sabes qué es lo que hace cada uno de tus plugins, qué hace cada uno de esas herramientas, pues bueno, todavía se potencia eso. Pero practica y te aseguro que en menos de que te des cuenta vas a comenzar a sonar mucho mejor.